Señor Rodrigo, ¿cómo estás? Señor César, bien. Porque siempre me cambias el intro. O sea, yo tratando de establecer una marca, de hacer un intro el mismo siempre. Y vos siempre me saludas diferente. Ya, no, porque yo no hago aquí ninguna actuación, yo saludo según el día y el estado de ánimo en el que esté, entonces pues me resulta imposible repetir siempre un mismo libreto o un mismo esquema, entonces por eso el saludo siempre va a salir diferente. Ese es Lo el siento problema mucho, lo siento problema de mucho. trabajar con artistas. Hay que improvisar Problema un de... poco, hay que aprender a, a definir en cada instante. Bueno, he decidido que vamos a hacer una cuña introductoria y después de eso vamos con el comienzo de este podcast. ¿Qué le vamos a hacer? Es el podcast y blog de Biblioteca El Sol. Creamos historias y vendemos libros. Libros que puedes adquirir en bibliotecalsol.com/libros. Entre tanto, aquí está el episodio de esta semana. Rodri, contame qué ha pasado hoy. He escuchado que el ambiente, yo la verdad es que soy súper desconectado de la onda política en Colombia, pero he sentido que está como muy caldeado, veo amigos por ahí comentando, mis amigos de derecha light, como con su sátira ahí medio pendeja, que la siente uno como muy superficial, y siento que han pasado muchas cosas, pero la verdad me da mucha jartera sentarme a mirar video por video, entonces decidí que si me puedes hacer al menos contarme un par de anécdotas de lo que ha pasado. César, mira, pues en estos momentos los medios de la derecha están logrando un objetivo que parece pues que se lo han planteado con mucha seriedad y con una metodología, digamos, bastante bien organizada. Están logrando su cometido pues como de distraer la opinión, de minar el gobierno y de generar una ruptura entre el proyecto político que tiene el gobierno y la población. Básicamente se han dedicado a sacar cada chisme eh, y, y, digamos, interrumpir la posibilidad de que haya un control serio sobre ese mismo proyecto político. Han pasado muchísimas cosas, César, demasiadas. O sea, esto es como si estuvieras en medio de una pelea, una laraca de vecinos, ¿no? Uh -huh. Eh, Así que pues lo que hay que tratar de hacer es como no entrar tanto en esa pelea o en esa discusión, hacerse un poquito al lado, escuchar desde lejos. Pero yo sí quisiera de todas formas traer a cuento aquí en el podcast un par de eventos que sucedieron en estos días, que digamos son eventos periféricos, que tienen que ver quizás un poco con todo lo que está pasando, pero son periféricos. Y para hablar de ellos quisiera empezar haciéndote una pregunta que pareciera no tener nada que ver, seguro no tiene nada que ver, bueno, vamos a tratar de hacer las conexiones y la pregunta es la siguiente. ¿Vos has actuado alguna vez de manera tal que luego alguien o algo te haga dar cuenta de que fuiste un completo idiota? ¿O de manera tal que vos mismo te diste cuenta que has sido un idiota y luego te cae encima una vergüenza infinita, una vergüenza que incluso llevas encima durante días, semanas o a veces incluso años enteros? ¿Te ha pasado? Sí, creo que toda la vida, o sea, desde que comencé a cortejar chicas en la adolescencia hasta ahorita, el cenit de mi carrera, cuando hablo con arquitectos de software, sobre todo cuando hablo con arquitectos de software, me siento como un soberano idiota muchas veces. Ya, bueno, bien, sí, yo creo que a todo el mundo le ha pasado, o a algunas personas nos pasa más que a otras, digamos, me ha pasado, eh, cada semana me pasa dos o A tres veces uno veces. se da muy duro, a veces uno se da muy duro, pero a veces también, a mí lo que más me sorprende es cuando uno ve que le pasa a alguien, como cuando alguien dice algo y otra persona llega y le hace caer en cuenta que es un idiota. Claro, y has sentido esto que llaman vergüenza ajena, ¿no? Sí, 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 Obviamente. básicamente. Ya, yo tengo una hipótesis sobre la vergüenza ajena que ya te la voy a compartir, pero te cuento el caso. El tema es la vergüenza, básicamente. El caso sucedió en el programa Los Danieles, este programa que hacen Daniel Coronel, Samper Pisano, Sampero Espina y Ana Bejarano. Ahí cada uno de ellos siempre pues lee una columna, pues por supuesto la de Daniel Coronel, digamos, y la de... Bueno, generalmente columnas muy agudas y la columna de Sampero Espina que es de humor político, de sátira política, ¿no? Uh -huh. Eh, en el
en uno de los últimos programas, invitaron al general, se llama el general Pedro Sánchez, que fue quien lideró, coordinó el rescate de los niños en el Guaviare. Entre paréntesis, este rescate, digamos, ha sido muy importante, pues ha sido una especie de símbolo de unión entre diferentes instituciones, entre la institución del Ejército Nacional y la población indígena, etcétera. Bueno, un evento de verdad muy, muy importante, creo yo. Daniel Samper lee su columna y todos reaccionan como siempre celebrándosela. Bueno, empiezan a reír y a felicitarlo de lo agudo y de lo divertido y de lo chistoso que es, etcétera. Y como siempre, pues esta sátira general, o como siempre no, generalmente pues está dirigida a Gustavo Petro y a su gobierno y a todo lo que va pasando. Cuando estaban en medio de la celebración, Daniel Samper Ospina dice, no le vayan a preguntar al general porque bueno, todos se ríen muchísimo más y tal. Y el general levanta la mano y dice, yo sí quisiera dar una opinión. Manifiesta su incomodidad, lo cual genera un estado de bochorno general en todas las personas que estaban ahí. Había otros 2 periodistas invitados, una situación verdaderamente incómoda, y el general pues explica sus razones. Dice, el presidente Gustavo Petro es mi comandante en jefe, yo hago parte del ejecutivo y pues me voy a ir de acá si no vamos a hablar de cosas serias o si no van a dejar de burlarse de mi jefe, básicamente, ¿no? Un evento absolutamente bochornoso. Digamos, yo no sabía si celebrarlo o no. A mí Samper Ospina no me cae bien, me parece que lo que hace distrae un poco la atención de las cosas verdaderamente importantes. Me parece que los balances que hace de lo que es importante o menos importante pues son equivocados, etcétera. Pero entonces recordé lo que significa la vergüenza, me dio pena ajena. Sufrí incluso un poco, miré ese video con mucho sufrimiento. Y tengo una hipótesis de por qué uno sufre cuando los otros sienten tal vergüenza. Mira, Schopenhauer decía que los eventos del pasado, otra vez citando a Schopenhauer, que me parece de mal gusto e incluso citar a Schopenhauer es casi como un signo de pedantería y de estupidez. En estos días leí una novela y aparecía un personaje que estaba cortejando una novela de una escritora catalana que se llama Carmen Laforet, y aparecía un personaje que empieza a cortejar a la protagonista y empieza a citar de manera muy pedante a Schopenhauer, y bueno, luego ella es una cita desastrosa y tal, y entonces el personaje queda como encasillado como el más estúpido de toda la novela. Precisamente por haber citado a Schopenhauer de manera pedante, pero yo lo seguiré citando siempre que haya algo relevante que él nos haya dejado. Bueno, exacto. Bueno, Schopenhauer decía que los eventos del pasado nos dolían no porque esos eventos en sí mismos pudieran hacernos daño, sino porque nos recordaban nuestro carácter intrínseco. Es decir, si había algo vergonzoso del pasado, esto nos dolía mucho porque nos recordaba lo idiota que seguíamos siendo aún en el presente, ¿no? Y por eso, pues, es que a uno la vergüenza le dura para toda la vida. O sea, hay cosas que pasan 20 años y uno sigue avergonzándose de eso que pasó, básicamente pues porque uno no ha cambiado y no ha dejado de ser un idiota. Y mi hipótesis en este caso es que cuando los demás hacen cosas estúpidas, hacen cosas idiotas, como en este caso Daniel Samper Ospina, pues recuerdan tu propia estupidez. Y me interesa mucho el tema de la vergüenza, César. Voy a citar 3 ejemplos, 2 literarios y uno en una película. O sea, siempre me ha inquietado mucho y es algo de lo que quisiera en algún momento hablar de manera más extendida. Sí. Hay una película de Ruben Östlund, es un director sueco que ahorita, bueno, hace unas películas muy, muy bacanas y se llama Fuerza Mayor. Simplemente yo quiero recomendarla.
hay un evento en donde un padre de familia en una situación de peligro básicamente deja abandonada a su familia y lo que es, digamos, muchísimo más vergonzoso, a sus hijos pequeños, digamos, no salvar a la esposa, todo bien, pero el tipo sale huyendo de una situación de peligro. Bueno, es divertidísima, es angustiante, pues porque está revelando, digamos, como nuestras debilidades y las reacciones que podemos tener, en este caso por miedo, ¿no? Y la vergüenza, las consecuencias que tiene la vergüenza en un evento como estos. Hay un cuento de Anton Chekhov que se llama La muerte de un funcionario, que digamos, en este caso, digamos, este evento se asemejaría mucho más a lo que pasó en este espacio de los Danieles, que es la vergüenza por haber sido un idiota o por haber, digamos, hecho alguna cosa tonta. El cuento es divertidísimo, pues porque es un funcionario que está en el teatro, no me acuerdo si es en la ópera o en el teatro, siente ganas de estornudar, no alcanza a contenerse ni a dirigir su estornudo hacia ningún lugar en que no vaya a salpicar a nadie, y estornuda hacia el frente y le salpica la calva a uno de sus superiores en el trabajo, un consejero de Estado. Entonces el tipo no sabe dónde meterse y empieza a expresar 1000 disculpas al señor, por favor, discúlpeme, y creo que con su propio pañuelo empieza a limpiarle la calva. Bueno, en fin, el señor le dice, por favor, tenga más cuidado, no sé qué tal, pero tranquilo, ya no pasa nada. Bueno, el tipo se va a su casa absolutamente destrozado por el evento que acaba de vivir, y al otro día sigue sufriendo por ese evento, de manera tal que empieza a buscar a este señor consejero de Estado a pedirle nuevamente disculpas, va a su oficina, le dice, mire lo que pasó, yo no esperaba que sucediera, etc. Bueno, se empieza a generar, pues, como a llevar esta sensación de vergüenza hasta un extremo máximo, y luego el desenlace no lo cuento porque pues también es muy divertido. Se llama La muerte de un funcionario, de Chekhov. Y un tercer ejemplo que yo quería traer a cuento, en lo que me hizo pensar este tema de la vergüenza, es una novela de Joseph Conrad que se llama Lord Jim, en donde pues está tratando nuevamente el tema de cómo sobreponerse a una acción, ¿sí? En este caso a una acción cobarde, a una opción de huida de un personaje que lo persigue durante toda su vida, ¿no? La sensación de culpa y de vergüenza. Bueno, digamos, ahí en esta novela hay muchísimo que recoger, pero una reflexión muy, muy, muy bella que hay ahí, o que uno podría sacar en conclusión, es cómo las situaciones imprevisibles nos pueden sacar de nosotros, no sé si lo peor de nosotros, pero sí reacciones inesperadas, ¿no? Reacciones con las que luego tenemos que lidiar durante toda nuestra vida. Redondeo diciendo, pues que todas estas cosas que nos suelen suceder, pues no nos queda más remedio que cargar con ellas y hacernos cargo de lo que nos corresponde, ¿no? En el caso de Samper Ospina, bueno, luego se defendió, y después de que lo empezaron a criticar dijeron, ustedes todos son unos fanáticos, etcétera. Bueno, siguió con sin reconocer probablemente su error. Bueno, no vi ningún lugar, no sé si lo haya hecho, en donde él diga excusas públicas al general, pues porque hice una serie de apuntes desafortunados, pues que me parece que son desafortunados, César. Imagínate si yo empiezo aquí a decir que tu hermano es un imbécil, ¿no? O sea... Hombre. Vos defenderías a tu hermano, por supuesto. Sus razones tendrá también, ¿no? Y yo diría, uy, no, perdón, no quise decirlo. Bueno, no, pero también, sí, también, como para citar a un poeta colombiano, también como acto de caballerosidad. No, sí, pero también como independientemente si no comparte la posición, los gringos tienen este dicho, agree to disagree, como acordamos que no estamos de acuerdo, pero al menos por una posición de respeto, decir como, hey, pues disculpa si esto fue un momento incómodo para una persona que está invitada a un espacio en el que él tiene el control, además, ¿sí me entiendes? Exactamente. Bueno, en fin,
por eso también este podcast se llama... O sea, no tiene vergüenza Daniel Samper, al parecer. Sí, me parece que... Bueno, me parece muy desafortunado. Igual el tema es mucho más de fondo, creo yo, porque lo que hace Daniel Samper, me parece a mí, es, digamos, dirigir la atención sobre eventos banales, muchas veces, hacer una crítica muy superficial, y luego no teniendo la posibilidad, siendo él una persona, creo yo debería hacerlo, pues por su función de periodista, si sea pues, o de comunicador, teniendo la posibilidad de dirigir la atención pues a unos lugares que de verdad, a los que de verdad deberían dirigirse, ¿no? Digo, por eso Jaime Garzón es insuperable, ¿no? Pues porque, bueno, no, ya sabemos. Bueno, que, sí, que no sí, vamos a entrar en esa... Ajá. Es como comparar la mierda con la pomada, decía un amigo. Exactamente. Ya, listo. Mira, yo creo que ahí en el fondo sí hay una relación con todo lo que está pasando en estos momentos acá en el país, con el papel que están jugando los medios, con la falta también, sobre todo de los medios del establecimiento, ¿no? Como con la falta de... Bueno, primero con la grosería y la patanería de algunos medios de comunicación que no hacen sino que estar sacando mentiras o dirigiendo la atención pues hacia unos lugares, creando un cotilleo permanente, simplemente pues para llevar a cabo unos objetivos inmorales, por decirlo menos, ¿no? Y hubo otro... De hecho, escribiste una columna, estamos lanzando bibliotecalsol.com/columnas. Escribiste una columna al respecto, ¿no? Que Margarita Rosa... Bueno, pasó algo con Margarita Rosa porque no sé si los llamó hipócritas o cómo le dijo a los medios de comunicación. Ya, sí, mira, lo otro que quería hacer era justo hacer eco en estos momentos de ese episodio, ¿no? Hay un personaje aquí en Colombia, esto lo digo para nuestros seguidores en otros países. En otros países. Nuestros miles de seguidores en otros países. Bueno, se llama Margarita Rosa de Francisco, es un personaje, digamos, importante inicialmente dentro de la farándula nacional, pues porque es una actriz que desde muy joven tuvo mucha relevancia en el escenario, digamos, fue reina de belleza, luego fue actriz de muchas novelas muy famosas, y pues una persona increíblemente talentosa, además de muy bella, ¿no? O sea, una persona que era pues como un símbolo de belleza, una diva, etcétera. Lo sigue siendo, ¿no? Pero sucedió algo con este personaje, además conocido más bien como por uno de los nombres que tenía en una de estas novelas, que era la Mencha, ¿no? La niña Mencha. Bueno, estoy diciendo cosas que vos sabes muy bien, pero que de pronto alguien que no escuche no lo sabe muy bien. Entonces, esta persona, Margarita Rosa de Francisco, empieza en algún momento a participar un poco más de la discusión política nacional, ¿ya? Y también, pues según tengo entendido, según dicen sus redes o las noticias, empieza a hacer también, empieza a estudiar filosofía, a interesarse un poco más por temas distintos en los que habitualmente ella estaba, que era pues la actuación, la presentación, etcétera. ¿Qué pasó a Margarita Rosa? Ante la coyuntura escribe, pone un mensaje muy espontáneo, muy furioso, en donde critica e insulta básicamente, creo que les dice miserables, chupabotas, monarcas, a los medios de comunicación, a los periodistas, pero en algún momento hace una salvedad, dice no se necesitan dos dedos de frente para saber de quiénes estamos hablando, ¿no? Claro. Entonces ha habido una respuesta de algunos periodistas muy serios y me llamó mucho la atención de una respuesta que hizo María Jimena Duzán, que es una persona muy seria y muy importante pues dentro del periodismo, ¿no? Y decía, que Margarita Rosa había insultado y le había faltado el respeto a los medios de comunicación. Y no decía Margarita Rosa, la Mencha, y decía la diva admirada. Entonces, 3 reflexiones al respecto. Ya estoy hablando como Ariel Ávila. 3 puntos.
La primera, y ya con esto dejo mi reflexión que se ha extendido hoy un poco. La primera, se entiende que si hago parte, digamos, de un colectivo y lanzan sea un insulto, una crítica o una reconvención a ese colectivo, pues uno se sienta aludido. Y si es en este caso, pues que le dijeron miserables a los periodistas, como cuando dicen que los hombres son violadores, por ejemplo, yo me siento aludido, obviamente, ¿no? Entonces, eso se entiende perfectamente. Esa es la primera reflexión, que haya una especie de defensa y diga, bueno, no somos todos, tal vez, ¿no? La segunda reflexión me llama mucho la atención, sin embargo, la falta de crítica de periodistas serios sobre sus colegas que están haciendo un trabajo, no un trabajo ni siquiera, sino que están teniendo actitudes básicamente criminales, ¿sí? Difamación, por ejemplo, entre otras, y bueno, minar de una manera, con una sevicia, pues, un proyecto político que me parece que es respetable, será criticable, pero es un proyecto político pues, que está buscando crear una serie de equilibrios en una sociedad pues con unos problemas muy serios. Entonces, no veo a los periodistas diciendo como, venga, bájenle un poquito y dejen de ser mentirosos o cotilleros, etc. Y la última reflexión, y con esto cierro, César Augusto, es cómo algunas personas muy agudas siguen refiriéndose a esta persona de la que hablaba inicialmente, que es Margarita Rosa de Francisco, como la Mencha. Y pareciera que en esa, consciente o inconscientemente, en ese tipo de hablar de esta ciudadana, hay una especie de descalificación, una descalificación pareciera subrepticia, ¿no? Reduciéndola a ese personaje, ¿no? A ese personaje diva, a ese personaje actriz, a ese personaje hermoso, ¿no? Encantador, una especie de arquetipo de belleza, ¿no? Pero silencioso también, ¿no? Silencioso y pasivo. Pasivo que se comportaría o debería comportarse de la manera que se esperaría, ¿no? Simplemente siendo un elemento distractor, un elemento de entretenimiento, y desconociendo que además de ese personaje que creó esta persona, pues hay un ser crítico, estudioso, juicioso y sobre todo que tiene un sentido del equilibrio social. Esto para responder sobre lo que ha pasado en esta semana aquí en Colombia. No sé si tenés algo que agregar al respecto. Yo traía tema, pero parece que no. Parece que no hubo tema hoy. O sea, si querían saber de inteligencia artificial, no, hoy no fue el día, definitivamente. No, ya basta de inteligencia artificial. No, mentira, me extendí mucho. ¿Cuánto tiempo llevamos en la grabación de este podcast? Como 20 minutos. Solo quiero puntualizar una o dos cosas. A mí el caso de la Mencha me parece curioso, porque caí en cuenta, o sea, digamos, ya había visto obviamente como todo esto, toda esta gente quejándose de que no, pues esta muchacha tan bonita que era y se volvió así de loca. Pero sí, esa obsesión que tenemos como con la farándula, ¿no? De que la farándula pues tiene que ser, o sea, bueno, que no, más bien, no la farándula, más bien los líderes de opinión tienen que ser estas personas puestecitas todo el tiempo, que sí, o sea, que se ven bien y que no opinan y sí, que es lo que pasa con muchas otras personas del entretenimiento, ¿no? Que se mantienen pues siempre muy al margen y no dicen nada, que bueno, sabemos que la mitad o más de la mitad apoyarán el proyecto que nosotros el proyecto, no compartimos el mismo proyecto político, pero sí, o sea, sí, a mí sí me molesta esa crítica, porque me parece que Margarita es muy responsable al tomar posición, al decir las cosas, al usar su posición de líder de opinión para, pues al menos para generar una conciencia sobre lo que decimos, un proyecto político que al menos está intentando hacer las cosas de otra manera,
pues que no está funcionando, que antes no estaba funcionando, para solucionar unas cosas que antes no estaban funcionando y que son graves. Yo recuerdo una vez, le respondí un tuit a Daniel Coronel, que obviamente pues le debe haber pasado, pero él decía, ¿no? Esa posición en la que ellos se victimizan porque la gente les decía en el 2018 por no haber apoyado, sí, 2018, por no haber apoyado a la candidatura de Petro, por haber apoyado el voto en blanco, y yo le decía, pues es que el problema no es que votes en blanco, el problema es que vos como líder de opinión eh, eh, tenés una responsabilidad para con la gente y para con el país, ¿sí me entendés? Y esto no es, o sea, tampoco se trata como de minimizar la labor que han hecho personas como él, pero si vos sos un líder de opinión, vos tenés que ser muy responsable con lo que vas a decir, y con la voz que tenés. Entonces, me parece que Margarita no debería generar incomodidad precisamente por eso. Genera incomodidad, no sé, Polo Polo, que sale a decir estupideces y la gente le cree. Pero bueno, eso es otro tema. A mí me parece admirable cuando alguien que tiene una voz toma conciencia y se expresa. Ujú. Y tomar conciencia, digamos, no es que esté de acuerdo con nuestra orilla, pero tomar conciencia sí es tratar de ver la realidad de una manera más ampliada. Ujú. Y me molesta mucho, aunque me critican las personas cercanas con las que hablo de esto, que me indigne porque personas que deberían hacerlo, que deberían tener una mirada un poco más abierta, y que deberían usar la voz al menos, aunque no sean especialistas en determinado tema, pues que apoyen un poquito causas que contribuyan al equilibrio. Eh, y digo, hay personajes eh, tipo, bueno, es que otra vez cuando digo esto me dicen, ay, tan inocente. Pero tipo Juanes o tipo Carlos Vives, digamos, hablando de personajes de la farándula, Ajá. que hijo de puta, o sea, después uno dice, pero esta gente que tiene en esa cabeza, o sea, cómo participaron como de movimientos de juventud, de movimientos que digamos como ayudaron a otros jóvenes a abrir sus mundos, a abrir su mirada, ¿no? Como en Ujú. este caso de estos personajes a ver otras músicas quizás, que tenían una posición contestataria desde sus propias prácticas artísticas, ¿no? Y Ujú. de repente, pues lo que uno descubre es que se acomodaron pues en ese establishment y de ahí ya no se movieron más y pues empezaron a tirar un poco mucho hacia la derecha. Pero sí esperaría uno un poco más de inteligencia, De de finura finura, de agudeza, en la sí, posición, de agudeza, sí. pero realmente pareciera a veces que el estatus y el bienestar, ¿no? Eh, bueno, como que la gente, no sé, prefiere irse en yates a leer el periódico o a leer una novela o algo así, ¿no? Entonces, Sí, no. entonces, en esa medida, cuando pasan cosas como que un personaje, una diva, ¿no? Como dicen de Margarita Ajá. Rosa, pues de repente tiene un alma poderosa, ¿sabes? O mucho más poderosa, ¿no? O sea, ella creo que, digamos, cuando, pues a mí ni me iba ni me venía, pero después la vi en una telenovela que era La Caponera y yo decía, oye, esta mujer Qué miedo, es marica. poder, ¿sí me entendés? O sea, como, Sí. qué vieja tan Sí. dura. Eh, Citando al gran Daddy entonces, Yankee, esa mujer es candela. sí, bueno, no, el talento por sí mismo también es muy admirable, ¿no? Pero pues cuando Ujú. además de ese talento hay una conciencia, me parece que es admirable y hay que celebrar. Bueno, en fin. Y por otro lado, hacerle eco a lo que acabas de decir, los periodistas deberían un poco, o sea, es bien de Daniel Coronel y María Jimena Duzán que mantienen como un equilibrio y una objetividad. Ujú. Pero pilas, en esa objetividad te tienes que dar cuenta que lo que está haciendo Vicky Dávila y Néstor Morales es casi, no sé si será un delito, pues, pero pues es por lo Es- menos increíblemente reprochable y habría que decirlo, pues porque esta gente está haciendo lo que sí, se le da la regalada gana, ¿no? sí, sí, sí. Sí, o sea, se nota la mala fe. Bueno, también nosotros estamos desde una posición, bueno, no sé si cómoda al respecto, pero bueno, ellos fueron directamente afectados por esto que está pasando. O sea, bueno, no estoy diciendo que pobrecitos,
pero pues los echaron de su trabajo del día a día precisamente por estos cambios editoriales en los medios también, ¿no? O sea, seguramente tendrán una posición un poco más fuerte que la que dicen, pero yo sí creo que deberían tomar o una posición de ese tipo debería ser más pública, a mi parecer. Sí, de cara al público se hacen pasitos. Sí. Sus razones Sí. tendrán, Sí, bueno. sus razones tendrán, sí. Uno desconoce pues los tejemanejes del poder. Y No, ahí, no se pues, mueve uno en esas esferas. exactamente. En esas esferas tan altas. Entonces ahí sí. Y diciendo que uno no se mueve en esas esferas tan altas, quiero recordarles que Biblioteca del Sol es un proyecto emergente. Es una editorial, es un proyecto independiente, una editorial emergente, donde creamos historias y vendemos libros. ¿Qué le vamos a hacer? Es el podcast y blog de Biblioteca del Sol. Nuestros libros los puedes adquirir en bibliotecaldesol.com/libros. También nos puedes seguir en Instagram como @bibliotecaldesol. En YouTube, si no estás viendo este capítulo, si lo estás escuchando en Spotify, también estamos en YouTube. Y entre tanto, quédate a escuchar el texto de esta semana. Muy bien. Cuando uno descubre cómo destruirse, no puede ya detener su propósito. Después del nacimiento comienza el declive, se agota uno, se descompone. Pero ya encontrada la forma de acelerar el proceso, vamos adelante con una pasión y una energía incontenible. La idea del aniquilamiento nos estimula, y aunque vayamos ya a una velocidad considerable, buscaremos otros motores para ir todavía más rápido. Pensémoslo bien, entre las cosas que hacemos, no hay nada que no sea una trampa, una bomba de tiempo, un boomerang. Laboriosamente anudamos la soga que luego rodeará nuestra garganta. Y nos mentimos, vamos al médico y nos hacemos creer que estamos trabajando en nuestra conservación. Le decimos a los amigos que hemos venido atendiendo el asunto, pero lo verdaderamente cierto es que volvemos a beber el veneno cada tarde detrás de la puerta y con la claridad plena de sus consecuencias. Deseamos esas consecuencias, nos provoca un placer sensual, incluso imaginar el desastre, nos embriaga la idea de la destrucción. Luego es cierto que también nos da un poco de miedo y a veces sufrimos repentinos ataques de pánico ante la inminencia del vacío, pero volvemos siempre por otra copita. En el fondo, lo que sabemos es que la vida merece nuestra muerte y amamos demasiado la vida como para negarle este don. No importa que el guardián de nuestros demonios se empeñe en controlar el fuego destructor. Si acaso logra disimularlo, no podrá en todo caso suavizar su furia ni detener su empuje. Si el demonio no logra elevar su grito hasta nuestra garganta, gritará en nuestro estómago o encontrará otras maneras de empujar, incluso con susurros o acariciando las circunvoluciones de nuestro cerebro. Y así vamos entonces, apurando una piedra que corre cuesta abajo, impulsándola con un placer morboso cuando pierde velocidad en un pasaje menos inclinado. Es cierto que hay otras piedras cuesta arriba y que las empujamos con desespero, pero la de nuestra destrucción viene cayendo desde siempre y provocando un ruido que nos exalta. Ese ruido es la fuente de toda música y toda literatura. Es el primer sonido en nuestra conciencia y estamos acostumbrados y atados a él tanto como a nuestro propio corazón. Solo terminará con un estruendo doblemente grave y subterráneo. En el último instante volveremos a reconocer cada una de nuestras acciones y sabremos que cada palabra dicha y cada silencio y cada huida y cada mentira y cada gesto compasivo y cada favor y cada paso impulsó nuestro cuerpo hacia la masa informe donde todas las cosas se hacen nuevamente nada. ¡Qué maravilla! Nos juntaremos siempre en lo invisible. Es el horizonte que perseguimos, es nuestro pan, nuestro lecho y nuestro amor. Hay todavía un trecho que recorrer, pero lo haremos en el menor tiempo posible. Ya en el último momento lanzaremos la cabeza hacia adelante como el atleta que quiere alcanzar la meta. Tanta prisa habrá que olvidaremos despedirnos. Vale, muchas gracias. Tal vez sigamos después. Hasta luego.